Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de esta casa de oración. El tema de hoy que vamos a compartir es Navidad, nuevas de gran gozo. Navidad, nuevas de gran gozo. Estas nuevas de gran gozo se refieren a que ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y estas palabras fueron las palabras que recibieron los pastores que estaban allí apacentando sus rebaños. Pero el ángel del Señor se apareció y una multitud del cielo se apareció en esa ocasión que estaban de noche y se iluminó todo. Y fue algo tan especial y tan maravilloso como lo que estamos celebrando, que es Navidad. Y Navidad no tiene que ver con nadie más que con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vino a esta tierra para salvarnos a ti y a mí, que estábamos perdidos. Y por eso vino Jesucristo. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece que hagamos una oración juntos para que el Señor nos guíe y Él nos hable al ver la palabra y sea Él quien pueda darte entendimiento, abrirte las escrituras, abrir tu corazón para que con fe puedas recibir esa palabra que va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu vida desde ahora y para siempre, no por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en este tiempo podemos estar hoy juntos, reunidos en tu nombre, Jesús, para que tú nos hables a través de tu palabra. Y que cada persona, Padre, que está atrás de esta pantalla, Señor, en donde estén, en su auto, en su casa, en el colegio, en el trabajo, donde sea, Padre, que esta palabra, Señor, haga su obra, como dice la palabra en Isaías 55, y prospere para todo aquel para lo cual tú lo has enviado. Y Señor, se transforme en vida y en manantial de vida eterna que brota en la vida de las personas al creerte a ti, Jesús. Padre, muchas gracias por esta oportunidad y por la grande bendición que tenemos de poder celebrar que tú viniste, Señor, hace tantos años atrás. El Dios eterno se hizo hombre para salvarnos, nacer de una mujer, nacer bajo la ley y nacer, Padre, para ser como nosotros y salvarnos, Padre, y darnos nueva vida por la fe en ti. Muchas gracias, Padre. Y en tus manos nos ponemos, Padre, para que tú hables, Espíritu Santo, a través de tu servidor, tu siervo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén, amén. Pues vámonos a la escritura. Quiero compartirles una parte del profeta Miqueas. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, hay una profecía muy hermosa. Y hace unos días que estaba haciendo mi tiempo devocional, en mi avance me salió Miqueas y específicamente dice así el versículo 2 del capítulo 5. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar donde nacerá el rey que gobernará a Israel. Y dice así, este rey pertenece a una familia muy antigua y su linaje se remonta hasta tiempos muy lejanos. Verso 3 dice, Dios abandonará a su pueblo en manos de sus enemigos, pero solo hasta el momento en que la mujer que está embarazada dé a luz a este rey. Entonces todos los israelitas que fueron llevados al exilio volverán a reunirse con sus compatriotas que quedaron en Judá. Y dice el versículo 4, en aquel tiempo este rey, está hablando de Cristo Jesús, se levantará con mucho poder y guiará al pueblo de Dios con seguridad y autoridad. Y dice, como un pastor apacentará a su rebaño con el poder y la grandeza que el Señor su Dios le dará. Fíjate qué hermoso, porque ella nos involucra a nosotros, los que hemos creído y los que han de creer. Dice, y logrará que su pueblo viva seguro y en paz, y su reino se extenderá hasta el último rincón de la tierra. Wow, está hermoso. Dice, Él será la garantía de nuestra paz. Qué hermoso. Entonces, el profeta Miqueas escribió esto años atrás y lo puedes ver tú en tu Biblia, en Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 5.
versículo 2. Y vamos a ver ahora al respecto qué dice la Escritura en los Evangelios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Y el tema de hoy, como te dije, es Navidad, nuevas de gran gozo. Entonces hoy hay buenas noticias que es necesario que tú recibas hoy. Dice que ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Y quiero decirte algo con relación a esto. Nosotros no somos quienes nos salvamos, nos salva el Señor, nos salva Jesucristo. Nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos, pero hay uno que tiene la capacidad de salvarnos y de salvarte, y se llama Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo del Dios Todopoderoso. Él es el Salvador, es Cristo el Señor. Entonces vamos a ver ahora Lucas capítulo 2, versículo 8. Si me ves muy entusiasmado es porque estoy muy contento por compartirte este mensaje con relación a Lucas capítulo 2, versículo 8 y las buenas noticias que podemos ver aquí. Comenzamos leyendo así, dice, los pastores y los ángeles. Fíjate nomás. Dice, por aquella misma región, nuevamente Lucas 2:8, por aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus ovejas. De pronto, un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió. O sea, imagínate un poquito esa circunstancia, esa situación. O sea, nació el Hijo de Dios. Entonces fue algo que transformó esas tinieblas en luz. Dice, los pastores se llenaron de miedo. Claro, pues imagínate qué pasa eso por la noche. Dice, versículo 10. Dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Y estas noticias te deben de llenar de alegría a ti, porque el Salvador nació hace años atrás para morir por nosotros en la cruz del Calvario y llevar nuestros pecados en sí mismo para libertarnos de nuestros pecados, para que podamos nacer de nuevo por la fe en Él y en Él tener un nuevo nacimiento. El versículo 11 dice, ahí mismo, Lucas 2, dice, hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Te das cuenta que es lo mismo que acabamos de leer, que estaba profetizado en el libro de Miqueas? El libro de Miqueas, versículo 2 del capítulo 5, dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar de donde nacerá el rey que gobernará a Israel. Entonces estaba profetizado, no fue algo, digamos, fortuito, no. Esta es una de tantísimas profecías que se cumplieron cuando Jesús de Nazaret nació, el Hijo de Dios. Entonces dice acá, versículo 12, dice, se darán cuenta de que es Él porque lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 13, de repente aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los que gozan de su buena voluntad. Entonces los ángeles estaban glorificando a Dios. Dice, cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver qué es, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha anunciado. Dice, fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que les había dicho, lo que les habían dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y no dejaba de pensar en ellas. Los pastores regresaron dando la gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces, aquí podemos ver algo. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Cuando Dios dio a través de su ángel estas indicaciones, se dieron cuenta que todo sucedió
tal como había dicho, y tal como sucedió con el profeta Miqueas, así sucedió que en Belén, Éfrata, allí nació nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. Él es el único Salvador, no hay otro Salvador. Él es el único mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Entonces vamos a ver ahora una porción en la Escritura, en el libro de Lucas. No te creas, no es el libro de Lucas, es el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a verlo ahí juntos, por favor. Mateo, capítulo 2. Voy a hacer un momentito para que lo puedas ver también en tu propia Biblia y puedas leerlo junto con nosotros. ¿Ya lo tienes ahí? Ok. Mateo. Dice el capítulo 2 de Mateo, pero antes de ahí, vete un poquito atrás conmigo a Mateo 1:18. Y dice así: así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre, María, estaba comprometida con José, pero antes de la boda el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, su novio, como era un hombre recto, no, dice, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de la joven. Mientras pensaba en esto, se quedó dormido y un ángel se le apareció en sueños y le dijo, fíjate lo que le dijo: José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De esta manera se cumplió lo que el Señor había anunciado a través del profeta que dijo. Fíjate, otra profecía que se cumplió. Versículo 23. Miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Al despertar de aquel sueño, José obedeció las palabras del ángel y se casó con María, aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, José lo llamó Jesús. Y es importante destacarlo porque más adelante en los evangelios, tú lo puedes ver en la Biblia, que Jesús tenía otros hermanos y otras hermanas. Pero lo importante que quiero destacar acá es que el versículo 23 dice, miren, la virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Y es a través de Jesucristo que Dios está con nosotros. Es a través de su Hijo Jesucristo que Él se acerca a nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos, para traernos a paz otra vez con Dios, para traernos otra vez a el redil cerca de Él. Y nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a que pongamos nuestra fe en Él y pongamos nosotros ahora nuestra confianza en lo que Él dice, en lo que Él dice que es el Hijo de Dios. Y por esa fe que Él mismo produce en nosotros, cuando nos llama a arrepentimiento, Dios hace un acto poderoso en nosotros que nos trae un nuevo nacimiento. Y así es como Dios opera. Cuando tú y yo creemos a la palabra, Él trae a nosotros su promesa de bendición, su promesa de provisión, su promesa de cumplimiento a lo que Él ha dicho a nosotros. Y podemos ver aquí, en esta porción de la Escritura, que la Virgen concibió y dices, ¿cómo es posible? Es que humanamente, ¿cómo una virgen puede concebir? Pues solamente Dios lo puede hacer. Por eso el ángel le dijo esto. Velo conmigo nuevamente, por favor, en Mateo capítulo 1
en el versículo 20. Dice, mientras pensaba en esto, se quedó dormido. ¿Quién? José. Dice, y un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. Y así fue como nació nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Vino el Espíritu Santo y con su poder en María, quien era virgen, y se concibió Jesucristo en su vientre. Eso lo hizo solamente quien, Dios, solamente Dios puede hacer esas obras maravillosas que vemos aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos cómo Jesucristo cambia vidas. Dicho sea de paso, Él cambió mi vida. Él sacó mi vida de adicciones. Él sacó mi vida de cosas de las que yo no podía salir. Pero Jesucristo me rescató y me dio nueva vida. Y es la razón por la cual estoy aquí, porque Cristo Jesús me ha salvado, me ha liberado, me ha rescatado de mi manera de vivir antigua en la cual estaba esclavizado al pecado. Pero Jesucristo me salvó y Él me liberó y Él me ha dado una nueva identidad. Y yo quiero compartirte estas buenas noticias de salvación, porque Jesucristo es el único que te puede salvar. Y dentro de lo que estuvimos viendo ahorita con relación a lo que vimos en el libro del profeta Miqueas, hay puntos específicos que quiero compartirte de una forma muy breve en esta ocasión para que puedas entender y saber lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Fíjate lo que nos dice acá. Vámonos, por favor, al libro de Miqueas, Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. En el versículo 4, fíjate lo que dice acá. Dice, en aquel tiempo, este rey se levantará con mucho poder y guiará al pueblo de Dios con seguridad y autoridad. Jesucristo, cuando llegó su tiempo de cumplimiento, Él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y cuando Él fue bautizado, vino sobre Él de una forma corporal como paloma el Espíritu Santo y reposó sobre Él. Y cuando salió de las aguas del bautismo, ahí está el Hijo de Dios, Jesucristo, siendo bautizado por Juan el Bautista, un profeta, hijo del sacerdote Zacarías, y él lo bautiza cumpliendo así toda ley y lo que el Señor exigía. Y Jesucristo, a pesar de que no tenía pecado, él se hizo semejante a nosotros en todas las cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque el bautismo de Juan el Bautista era para el arrepentimiento de pecados. Pero Jesucristo no tenía pecado. Por eso Juan el Bautista le dice, más bien tú bautízame a mí. Porque él se dio cuenta que era el Hijo de Dios y decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando llega Jesús, fíjate la humildad de Dios hecho hombre y diciéndole, bautízame. Entonces dijo, porque es conveniente que hagamos todo conforme a lo que Dios dice que hagamos. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y sale del agua. Y cuando sale del agua, vino el Espíritu Santo. Y la voz del cielo se escuchó que decía, este es mi Hijo amado. En Él tengo mi complacencia. ¿Quién habló? El Padre. Y ahí ves al Padre, ahí ves al Espíritu Santo en forma corporal, como de una paloma, y al Hijo de Dios siendo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces empezó su ministerio. Empezó Él a hacer la obra. ¿Y qué empezó a hacer? Empezamos a ver ahí ese mucho poder con el cual pudo guiar al pueblo de Israel, sanando a los enfermos, sanando a los leprosos, expulsando a los demonios, liberando a los endemoniados, predicando el año agradable del Señor, levantando paralíticos, resucitando a los muertos, resucitando a uno que iban a sepultar y él va y lo levanta y dando la palabra con el siervo del centurión, y al momento que dijo la palabra, ese siervo se levantó.
Y cuando el centurión llegó a la casa, les dijo, ¿desde cuándo se sintió bien? Dijo, ayer como a la 1 de la tarde. Y se acordó que a esa misma hora Jesucristo de Nazaret le dijo, ve porque tu siervo vive. Y nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y Él puede guiarte a ti con ese mismo poder y guiarte a ti con toda seguridad y autoridad. Mucha gente hoy en día vive con inseguridad. ¿Qué va a pasar mañana? La situación económica, la situación política, la situación de seguridad. Pero hay alguien en este día, en esta hora, en este mundo de tantas adversidades y dificultades donde vemos que la maldad se está aumentando. Pues Jesucristo, quien nació en aquel lugar de Belén, quien resucitó al tercer día después de haber dado su vida en la cruz del Calvario, y hoy vive a la diestra del Padre, reinando con poder. Ahora Él en nosotros nos puede guiar con seguridad y con autoridad. Por eso son buenas noticias. Hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque la seguridad está en Cristo, no en tu dinero. La seguridad está en Cristo, no en mi trabajo, no en tu trabajo o en tu empresa. La seguridad está en Cristo. Porque mucha gente allí pone su confianza en lo que tiene, en sus finanzas, en sus riquezas, en sus recursos, pero no, dice la Escritura, en aquel tiempo este rey se levantará con mucho poder y guiará al pueblo de Dios con seguridad y autoridad. Y eso dice la Escritura. Y fíjate otra promesa tan bella que dice, como un pastor apacentará a su rebaño con el poder y la grandeza que el Señor su Dios le dará. Muchas veces somos nosotros puestos a semejanza, como Jesús es el buen pastor y las ovejas, dice que escuchan su voz y le siguen. Dice, como un pastor apacentará a su rebaño. ¿Qué es apacentar? Darle de comer, darle el sustento, darle el cuidado, darle el alimento, darle la protección. Eso es apacentar también. Y sabes, hay una porción en el libro de Primera de Samuel, o el primer profeta que hubo, dentro de los que fueron llamados como tal, pero hubo más antes. Pero en el libro de Primera de Samuel podemos ver cómo David, su padre Isaí, lo mandaba a cuidar unas ovejas. Pero David, cuando venía un león y cuando venía un oso, se levantaba y golpeaba al oso o golpeaba al león y los liberaba y cuidaba ese remanente. Y eso tipifica a lo que hace hoy nuestro Señor Jesucristo. Él nos cuida, Él nos protege, porque el maligno, dice la Escritura en el libro de Santiago, que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y alguna persona puede estar en una condición así, pero Jesucristo viene y te salva y te libera. Porque tú clamas a Él y el Señor viene y te libera del león y te libera del oso y te libera de la dificultad, te libera de la adversidad, porque Él es el buen pastor. Dice, como un pastor apacentará su rebaño. Hay un buen pastor y te ama y se llama Jesús de Nazaret. Dice, Él apacentará a su rebaño, el rebaño de Jesús. Imagínate cómo cuida Dios a su rebaño. Dice, lo apacentará con el poder y la grandeza que el Señor su Dios le dará. Y es tiempo de que tú te vuelvas hoy al Señor y que tu vida vuelva a estar en la seguridad y en la autoridad de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con su Santo Espíritu llenando tu vida de seguridad, de autoridad, de esa plenitud que solamente te puede dar Jesucristo de Nazaret, el buen pastor. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A ser esas ovejas del buen pastor, ¿verdad? Eso habla la Escritura en el libro de Juan también. Y fíjate lo que dice después.
ahí mismo estoy leyendo la porción de Miqueas, capítulo 5, ahora el versículo 4, y dice así: y logrará que su pueblo viva seguro y en paz. Y logrará que su pueblo viva seguro y en paz. Te quiero decir algo, hay mucha gente que no vive ni segura y no vive en paz. A pesar de que puedan tener muchas cosas humanamente hablando, pero no tienen esa paz. Porque esa paz solamente te la puede dar el príncipe de paz. Y la paz que el príncipe de paz te da no es como el mundo te la da. Y necesitamos darnos cuenta que solamente es Cristo Jesús quien puede proveernos eso a ti y a mí. La seguridad, la paz. Dice, y logrará que su pueblo viva seguro y en paz, como esas ovejas que están cerca de él, del buen pastor, que es Jesucristo el Señor. Entonces, Cristo Jesús es el único que puede hacerte vivir seguro y en paz. Jesucristo para eso vino. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para salvarnos porque estábamos perdidos. ¿Para qué más? Para darnos vida y vida eterna. Y para hacer de nosotros una nueva creación. ¿Por qué una nueva creación? Porque esta creación, si se queda así, está inclinada hacia el mal. Y es completamente esclava de lo que sus apetitos en sus propios miembros le piden. Pero solamente Jesucristo te puede hacer libre. Solamente Jesucristo te puede hacer verdaderamente libre y que tu vida esté segura y en paz, pero no por mi habilidad, sino por lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. Cuando tú y yo nos volvemos a Él, cuando tú y yo abandonamos nuestra vana manera de vivir en la cual queremos estar bien con Dios por mis propios méritos, por mis propias acciones, por mis propias sabidurías, queriendo estar yo bien con Dios, así como Adán y Eva quisieron estar bien con Dios, se sintieron desnudos y tejieron para ellos unas hojas de higuera para cubrirse porque se dieron cuenta que estaban en desnudez, porque les dio miedo cuando pecaron. Y así pasa cuando estamos sin Dios. La gente habla de muerte y la gente, ay no, tengo miedo a morir. Claro, porque la gente tiene ese temor, porque no sabe que hay más allá de la muerte. Porque esa eternidad Dios ya la puso en tu vida, en ti. La eternidad Dios la puso, por eso piensas en la eternidad. Pero Dios te trajo hoy a esta transmisión para que tú sepas que esa eternidad tiene un camino y tiene una seguridad. Es un camino, es la verdad y es la vida. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Y en esa eternidad te lleva al Padre, comenzando desde aquí, en esta vida. Por eso nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios te ha puesto hoy a que escuches este mensaje porque te ama. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo así. "Ay, tú eres un pecador". No, no lo mandó para condenarnos, sino para salvar al mundo, a ti y a mí, por medio de Él, de Jesucristo, su amado Hijo. Por eso Él participó de carne y de sangre, como tú y como yo. Por eso fue nacido de mujer y bajo la ley, para incluso poder salvar a los que están oprimidos bajo la ley. Porque quiero decirte algo, todos esos mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, nadie los puede cumplir. Todos los han roto de una forma u otra. ¿Por qué? Porque el hombre que nace es un hombre que nace corrompido. ¿Por qué? Porque ese pecado entró al mundo por un solo hombre, Adán. Pero por la obediencia de un solo hombre, Jesús de Nazaret, que fue concebido sin pecado por Dios a través del poder del Espíritu Santo en esa joven llamada María, que estaba comprometida para casarse con José, sobre ella vino esa promesa. Y el ángel Gabriel le dijo, tú eres muy favorecida, tú eres bendecida
En todas las mujeres, sobre todas las mujeres, tú eres bendecida y favorecida, porque en ti nacerá el Salvador, que es el Hijo de Dios, y todos lo llamarán que es Hijo del Altísimo. Y ella glorificó al Señor, su Salvador. Y tú puedes ver esos relatos en los evangelios, en Mateo, en Lucas, puedes ver ahí, porque ahí se habla mucho más a profundidad del relato del nacimiento de Jesucristo y previo al nacimiento, cómo fue escogida María. Y fue una mujer así como tú y como yo, favorecida, claro, escogida, claro que sí. Una sierva de Dios que cumplió de una forma ejemplar lo que Dios le mandó a hacer. Y ahora Jesucristo que ha nacido y estas nuevas de gran gozo que te comparto es para que tú puedas recibir lo que Dios te dice el día de hoy. Y mira lo que dice acá. Acompáñame por favor al libro de Marcos para concluir el mensaje. Marcos capítulo 1. Versículo 14. Desde el 14 dice, Marcos 1:14. Después de que el rey Herodes mandó arrestar a Juan, Jesús se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios. Fíjate lo que dice Jesucristo, versículo 15 de Marcos capítulo 1. Llegó por fin la hora, anunciaba. Llegó por fin la hora. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Entonces arrepiéntete hoy y crea la buena noticia. Que esas buenas noticias de gran gozo que escucharon esos hombres, esos pastores, hoy sepas que nació el Salvador hace más de 2000 años. Y nació no para condenarte ni para condenarme, sino para salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Yo estaba adicto a la pornografía. Yo estaba adicto a malos hábitos. Pero el Señor me rescató en cosas que yo me sentía tan atado que nunca podía salir. Y es un flagelo que muchos hombres pueden llegar a tener. Pero Jesucristo me salvó. Jesucristo me sacó. Jesucristo me liberó. Porque solamente hay uno que puede liberarte y ser tan poderoso para que esas inclinaciones hacia lo malo, tú y yo las podamos vencer. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús las venció. Y a lo mejor no tienes ese problema, pero a lo mejor tienes un problema con la bebida y te alcoholizas y te emborrachas y dices, ya no quiero volver. Pero solamente hay uno que te puede salvar. Ese nombre es Jesús de Nazaret. Y a lo mejor te avergüenzas porque llegas a golpear a lo mejor a las personas que más amas. Y dices, es imposible que yo salga aquí, pero sí es posible a través de Jesucristo. O a lo mejor drogas, a lo mejor el cigarrillo, a lo mejor un mal carácter, o a lo mejor malos hábitos. Tantas cosas que pudiéramos llegar a decir. Adulterio, fornicación, pleitos, mentiras, envidias, hechicerías, brujerías. Pero solamente hay uno que vino y nació así como tú y como yo para poder liberarnos a ti y a mí de todo aquello que nos esclaviza o esclavizaba a los que hemos sido liberados. Pero hoy puedes tener libertad en el nombre de Jesús a través de Cristo Jesús. Pero más allá de eso, que tengas vida eterna, porque para eso vino Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Que le conozcamos, no a una religión, sino que le conozcamos a Él. No a cuestiones impuestas que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, no, sino que Cristo Jesús te llama a que te vuelvas a Él y pongas tu fe en Él. Y Él viene con su Espíritu Santo a hacer una morada en tu vida donde Él te da la fuerza y la gracia y el poder para perdonar al que te ofendió, para poder avanzar obediente a la palabra de Dios, para que tú puedas ahora vivir
con una meta de ser como Cristo y de vivir en una vida de santidad y ser santo como Dios es santo. Pero ¿quién lo hace? Sino el Espíritu de Dios que habita en nosotros y nos llama a ser santos como Él es santo. Pero no en una cuestión, como te digo, impuesta o de una cuestión humana, no, sino que lo haces por amor, porque Dios con su Espíritu Santo te transforma y viene a tu corazón. Cuando tú pones tu fe en Él verdaderamente y clamas a Él para que Él te salve, Él empieza a hacer una vida nueva en ti y vas a ver la gloria de Dios. Pero Dios te llama a que vuelvas al Señor y a que pongas tu confianza en Él y te rindas a Él completamente. Y voy a cerrar en la porción de el libro de Juan, capítulo 1. No, pero es la primera carta de Juan. En las cartas también son llamadas epístolas y es la carta del apóstol Juan. Y vamos a ver el capítulo 1 y ahí vamos a concluir el mensaje del día de hoy. ¿Sale? Dice acá, primera de Juan, capítulo 1. Dice así, les anunciamos a ustedes la palabra de vida. Si yo te vengo a anunciar una religión, yo vengo a anunciarte la palabra de vida. Dice que desde el principio ya existía. Nosotros mismos la oímos, dice el apóstol Juan. Dice, la vimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. Está hablando de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Dice el versículo 2, esa vida estaba con el Padre. Se ha dado a conocer y nosotros que la experimentamos hemos testificado de ella. La predicamos a ustedes para que junto con nosotros participen también de la comunión que disfrutamos con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Y tú puedes ver ahí todo el mensaje del apóstol Juan en esta carta que él manda a otros seguidores del Señor. Y puedas tú también experimentar y vivir esta comunión con el Padre y esta comunión con su Hijo Jesucristo. Y la podemos tener gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre, porque en su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Y Él derramó su preciosa sangre sin pecado y que nunca hubo engaño en la boca del Señor Jesucristo. Y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Fíjate ahí mismo, voy a leer un poquito más. Fíjate lo que dice el versículo 5 de Primera de Juan. Dice, este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, si afirmamos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en las tinieblas, mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. Pero si, al igual que Cristo, vivimos en la luz, entre nosotros habrá compañerismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y eso muestra que su palabra no habita en nosotros. Dice, hijitos míos, les digo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Está precioso. Jesucristo es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tú estás incluido ahí también. ¿Te das cuenta?
Él es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando hacemos algo malo, nuestra conciencia nos puede acusar y decimos, ay, tengo que hacer una buena obra para poder estar yo bien con Dios y ver que vea a Dios que yo me estoy portando bien. No, es que es en ese momento donde tenemos que acudir a Dios y este es tu día de salvación. Hoy es el día de salvación para que tú acudas y clames a Dios para que Él te salve, porque Él es el Salvador, Él es el Señor. Él vino y dio su vida en la cruz y en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. En la cruz del Calvario fue sobre él el pecado de todos nosotros. El Cordero de Dios fue allí sacrificado por nosotros para que por la fe puesta en él ahora tengamos vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que hoy quiero compartirte. Estas nuevas de gran gozo de Navidad. Jesucristo es la Navidad, es el nacimiento que celebramos. No se trata ni de José, que fue el padre de Cristo, humanamente hablando, ni de María, quien fue la madre de Jesucristo, humanamente hablando. No se trata de otros regalos. No se trata ni de Santa Claus, ni de los adornos, aunque podemos adornar bonito la casa y todo esto, pero a lo que voy es que se trata de Jesucristo. Y en esta Navidad, en estos días de Navidad, hoy es tiempo de salvación y vida eterna para ti y para toda tu casa. ¿Cómo es posible? Por la fe en Cristo Jesús, porque Él es el Salvador y el Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por estas nuevas de gran gozo que ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Y este Salvador es para todo el mundo. Lo acabamos de leer. Es el sacrificio de todos para nuestros pecados, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Así es que vamos a orar. ¿Qué te parece? Le damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra y por perdonar nuestros pecados. Señor, todos nosotros somos pecadores, Señor. Y de una u otra forma podemos estar en una condición para muchos que están apartados de ti. Pero quiero decirte algo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación y hoy puedes clamar a Dios y poner tu fe en Cristo. Y si has puesto tu fe en Cristo y si Dios te ha llamado hoy y te está atrayendo con esas cuerdas de amor hacia Él y tú quieres tener vida eterna y tú quieres tener esa comunión con el Padre y con el Hijo, como dice la palabra, dile estas palabras al Señor, dile: Dios, sálvame y perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Pero hoy pongo mi fe en ti, Señor, y te pido que me perdones de todos mis pecados. Que pongas, Señor Dios, tu presencia en mí, porque yo pongo hoy mi fe en ti. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Y yo creo con todo mi corazón que Dios, el Padre, te resucitó de entre los muertos al tercer día. Ven, Señor, y haz morada en mí. Yo te recibo en mi corazón y te recibo a ti, Espíritu Santo, para que yo ahora pueda vivir por ti, no por mis fuerzas. Te entrego mis fuerzas, te entrego toda mi vida, Señor. Y te pido me laves con tu preciosa sangre y te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Enséñame a vivir como te agrada, Señor, para que yo pueda tener salvación y vida eterna. Y cuando me llames a tu presencia, yo pueda ir al cielo a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que yo viva cada día siguiendo el camino, obedeciendo la verdad de Cristo, su palabra, y la vida viviéndola Cristo en mí. Pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Pues mis hermanos, muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan un excelente día, que pasen una feliz Navidad. Se trata de Jesucristo, Emmanuel,
Dios está con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo. Yo y mi esposa, Steffi. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta pronto. Bye bye. Dios les guarde.